Buenas tardes a todos. Siendo las 16:06, vamos a comenzar con la clase de hoy. Antes que nada, quisiera saber cómo trabajaron la semana, cómo les fue, cómo van con la lectura del material, los videos, si pudieron avanzar y, por supuesto, si tienen dudas. Les voy a ir preguntando uno a uno. Me gustaría que me vayan contando lo que piensan. Empezamos con Gabriel. Hola, profe. Sí, voy bien. Hasta ahora estaba leyendo el material, la bibliografía. ¿Cómo venís con el práctico? Se me complicó el ejercicio 5 del práctico, de los obligatorios, de los números romanos. Bien. ¿Y lo estás trabajando? ¿Cómo lo vas a resolver ese problema? Si estás complicado, ¿te falta tiempo? ¿Necesitas asistencia? Por ahora, ayer intenté un poco resolverlo el 5, pero por ahora creo que voy a ver si no lo resuelvo en un par de días. Ya voy a pedir ayuda. Bueno, con el material que se habilitó, ¿pudiste verlo? Sí, lo pude ver. ¿Y? Funcionan casi de la misma manera que los arreglos en Python. La única diferencia es que aquí tenemos que definir de qué tipo es. Y también cómo se declara, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, genial. Veamos qué dicen tus compañeros. A ver. Hola, profe. ¿Cómo estás? A ver. Bien. Con respecto, en realidad sí tengo dudas, pero sobre arreglo. Con los Bien. otros temas voy bien. Perfecto. Bueno, hacemos un pase entonces por todos tus compañeros a ver si queda alguna duda de lo anterior y ya en todo caso te doy la palabra de nuevo para que nos cuentes a Bien, dónde estás dale, parado, ¿ok? gracias. Dale. Maxi, Hola, profe, buenas tardes. ¿cómo Sí, no estás? tengo, no tengo problemas con lo leído de las otras unidades. Sí, todavía no me queda muy claro cómo es cuando se define una estructura como tipo de datos. Eso todavía no lo Bien. termino de entender. ¿Te referís a usar la palabra clave typedef? ¿Cómo? Cuando usás la palabra clave typedef. Claro, claro. Bien. ¿Alguna otra cosita? No, nada más. Vi algunos videos esta semana, así que no tengo dudas por el momento. Bueno, genial. Jenny, Jenny, Hola, profe. ¿cómo estás? Bien. Con Genial. respecto al material, por ahora no tuve ningún problema. Lo de la clase que corresponde para hoy, vi los videos, pero me falta leer un poco el capítulo de la clase de hoy. Bien, bueno, Y con el práctico, recién comencé con los ejercicios de lo obligatorio. genial. Bueno, ¿y vas bien con eso? Por ahora sí. Bueno, genial. Bueno, me alegro. Luciano, Profe, buenas tardes. ¿cómo estás? Voy bien, bien. Voy bien con el tema de lo leído hasta ahora. Recién esta mañana vi que habilitaron lo de la semana 4, así que ahí estuve leyendo, viendo un poco. Con el práctico también empecé a hacer los ejercicios obligatorios y hasta ahora voy bien. No tengo ninguna Genial. duda. Bueno, entonces, tenemos alguna pregunta de eh, Maxi, creo que fue, que me habló de TypeDev, y de Abel sobre el tema de arreglos para trabajar en el día de hoy. Yo voy a tomarme la atribución de agregar algunas preguntas o algunos comentarios sobre lo que trabajaron con Matías la clase pasada, porque el video está, supongo que todos
han participado de la clase y los que no se han tomado el trabajo de ver lo que se trabajó. Al menos yo lo hice. Según pude observar, han estado trabajando con el uso de la palabra clave typedef para crear nuevos tipos de datos. Ahora vamos a ver algún ejemplo para ver si Maxi nos puede ayudar a entender la duda y, por supuesto, cómo destrabarla. Eso también siguió con diferentes usos de la palabra clave struct. Recordemos que el tema importante es el uso de la palabra clave struct, porque nos permite crear tipos de datos definidos por el usuario. Typedef es una característica que nos da el lenguaje para crear nuevos sinónimos a esos tipos de datos. Si se acuerdan, cuando hicieron todo el trabajo con definir un tipo de dato llamado entero para no tener que referenciarlo como int, bueno, justamente es eso, es declarar un sinónimo. Lo que pasa es que no tiene mucho sentido práctico redefinir o crear sinónimos de tipos de datos que son tan comunes para nosotros. Donde sí se puede llegar a utilizar es cuando estamos creando estructuras. ¿Para qué? Para no tener que andar escribiendo la palabra clave struct seguida del nombre de la marca cada vez que querramos. Pero lo revisamos enseguida. También vi que estuvieron usando funciones de la librería mat.h. En particular esto es importante porque algunos enunciados requieren de que ustedes los interpreten. Esto para ustedes no debería ser nuevo. Tuvieron, la mayoría de ustedes, un año al menos trabajando con algoritmos y problemas algorítmicos. El problema que planteó Matías, que era el manejo de los círculos, donde ustedes tenían que ingresar las coordenadas del centro, el radio, la longitud. Bueno, requiere, por supuesto, algún grado de conocimiento matemático. Y en particular, vi que trabajaron con el cálculo de distancias entre dos puntos para calcular la longitud de un segmento. Ahí tuvieron que utilizar dos funciones de la librería mat.h. Por un lado, sqrt y por el otro, pow. Jenny, ¿qué hacía la función pow? Sirve para elevar a la potencia un número. Bien, ¿cuántos argumentos recibe? ¿Te acordás? El número al que quiere elevar y la potencia a la que se quiere elevar. Perfecto, excelente, tal cual. Y Luciano, ¿y la función sqrt? Luciano Laguna. Para sacar la raíz, profe. Muy bien. ¿Cuántos argumentos recibe la función sqrt? 1. Uno solo, que representa el valor que estaría dentro de la operación, ¿verdad? Sí. Si yo quisiera sacar la raíz cúbica, no cuadrada, la raíz cúbica de un número, ¿puedo usar sqrt? Luciano. Estoy pensando. Para sacar la raíz cúbica. Sí. No existe otra función para sacar la raíz cúbica. Puede ser, pero la respuesta es con sqrt no se puede. ¿Ok? Ajá. Abel, ¿podría con las funciones que vimos hasta ahora obtener la raíz cúbica del número? No. ¿Y si usas pow? Sí, puede ser ahí, ¿Cómo? elevándolo a una fracción o algo así. Exactamente, estamos hablando de tener que elevar a una fracción el número para el cual yo quiero calcular la raíz cúbica. ¿A qué fracción lo elevarías? No me acuerdo. Recuerden que la potencia y la raíz son operaciones inversas. Depende del lado de la igualdad,
en la que se usen. Si yo tengo una operación que es, por ejemplo, raíz cuadrada o raíz cúbica en un lado de la igualdad, cuando la pasan para el otro lado, la pasan como una potencia. Y lo que hacen es invertir numerador y denominador. Por lo tanto, ustedes estarían, para encontrar una raíz cúbica, elevando un número a un tercio, 1 dividido en 3. ¿Bien? Para que esto funcione, por supuesto, ustedes tienen que saber esto, que no tiene nada que ver con programación. Es matemática. Lo que sí tiene que ver con programación es el uso de las constantes que ustedes utilicen para expresar esa fracción. Si ustedes ponen 1/3, el resultado de esa expresión, ¿de qué tipo es, Maxi? ¿Entero o flotante? Flotante. ¿Por qué pensás que es flotante? 1/3. Y porque es un número fraccionario, no es un número entero. Quiero que sea un número fraccionario. Yo lo estoy expresando a través de dos constantes numéricas y un operador de división. Las constantes numéricas 1 y 3, ¿de qué tipo son? Bueno, esos sí son enteros. Y el resultado de una operación aritmética entre tipos enteros, ¿de qué tipo es? ¿Entero? Repetí, Luciano, que no te escuché. Ahí le tirás una soga a Maxi. Enteros. Entero, ¿sí? Si yo quiero que el resultado de una expresión matemática sea de punto flotante, ¿qué debería hacer, Luciano? Tendré que expresarlos como flotantes, ¿Cómo haces eso? definiéndolos. Alguno de los parámetros debe ser flotante. ¿Me lo cantás? El 5, el 3 y el 5 tienen que ser flotantes. El 1 y el 1 y el 1 3. El 1 y el y 3. el 3. ¿Cómo conseguís expresar a través de una constante numérica que ese valor en realidad es flotante? Una constante numérica con decimales. Agregándole el 1,0. Bien, más que la coma es el punto en el lenguaje de programación. El 0 es opcional. Basta con que yo diga 1 punto dividido 3 o 1 dividido 3 punto, el punto en alguna de las constantes, o podría haber dicho 1 punto dividido 3 puntos, las dos constantes son numéricas con decimales. Recuerden que en el lenguaje C, el resultado de una expresión se convierte al tipo de mayor precisión de los operandos. Quiere decir que si yo mezclo un argumento entero, un operando entero, y un operando en punto flotante, el resultado de esa expresión va a ser en punto flotante. ¿Bien? Es importante considerarlo porque no alcanza solamente con conocer matemática, tal cual como lo expresaron los chicos recién. Yo podría haber dividido a una fracción, 1 dividido en 3, compilar, ejecutar, y el resultado va a ser incorrecto. ¿Por qué? Porque no consideré las características del lenguaje que impactan en mi resultado. Ustedes esto que yo les acabo de mencionar ya lo saben porque está en los apuntes de las semanas anteriores. Sin embargo, fíjense con una pregunta bastante elemental que cruza teoría con práctica, creo que los agarré a la mayoría, ¿o no? Imaginen que esto hubiese sido una pregunta del parcial, por ejemplo. Es mucho más difícil salir corriendo a buscar en los apuntes la respuesta que si al menos ya la tenemos acá, ¿no es cierto? Después puedo ir al apunte y buscar y confirmar lo que creo, o hacer un programa para validarlo. Pero no deben descartar la lectura de la teoría. Una lectura con ciencia, no alcanza con pasar por encima. Les acabo de hablar de constantes. Recuérdenlo porque va a ser una pregunta en parcial. ¿Bien? Bueno, también vi que estuvieron jugando con GeoGebra. Gabriel, ¿es así?
Sí, básicamente nos quería mostrar de, la distancia entre un punto y nos quería mostrar la ecuación de cómo calcular la distancia entre un punto y otro. Bien. Y además, la herramienta GeoGebra te da otro tipo de información, ¿no? ¿Qué más vieron con GeoGebra? ¿Qué tiene que ver con Fue el programación plano lo que estoy cartesiano y eso. preguntando? Pudieron ver de una manera gráfica y a través de una herramienta externa al programa que ustedes hicieron, si el perímetro del círculo, si el área del círculo si el radio del círculo eran consistentes con los valores que encontraron en el programa. ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes están haciendo un programa, deberían tener alguna manera de validar que los resultados son correctos. ¿Bien? Esto no es menor, ustedes deberían prestar atención. Y en el segundo cuatrimestre vamos a hablar sobre el tema de los errores de programación. Sin embargo, ustedes ya saben y ya deberían estar buscando métodos alternativos para probar que los programas que hacen sean correctos. No alcanza con probar el caso de prueba y decir compiló y ejecutó. Necesitamos asegurarnos que ese resultado sea correcto. En ese ejemplo, Matías les mostró una herramienta que no tiene nada que ver con la asignatura, GeoGebra, pero sí con el dominio del problema que estaban resolviendo. Esto es muy importante y es una habilidad que todos ustedes deberían desarrollar. El desconfiar de sus propios programas y al mismo tiempo ir a validar qué es lo que estaba pasando. De hecho, cuando estaban calculando el perímetro, ¿qué pasó, Gabriel? ¿El programa daba el perímetro correcto? Gabriel, yo te vi que estabas en la clase. Sí, al final, después de usar, poner bien las variables de estructura, dio los perímetros correctos. Pero al principio no. Si ustedes no Al hubiesen principio validado no. con GeoGebra, probablemente el resultado del programa hubiese estado mal y no se hubiesen dado cuenta, ¿correcto? Bueno, de esto es de lo que les estoy hablando, chicos. Usen Excel, usen la calculadora, usen GeoGebra, usen los programas que requieran para entender el dominio del problema. No se queden con hacer el código. El código es simplemente la expresión de una idea. Sin embargo, lo que queremos es el resultado. Y para que ese resultado sea correcto, tienen que transformarse, digamos, en expertos en el problema que están resolviendo. Nosotros en programación trabajamos con problemas realmente simples. Sin embargo, los habilita a ustedes para que se cuestionen lo que están haciendo. Y eso fue lo que hizo Matías con esta herramienta. Así que espero que ustedes adquieran esa práctica y lo sigan haciendo. También vi que trabajaron con la consola. Aunque a mí no me gusta la consola de Windows, algunas de las cosas que hicieron son también válidas para Linux. O sea que independientemente del sistema operativo que estén utilizando, ustedes van a poder hacer algunas cuestiones básicas. A ver, Jenny, de nuevo. ¿Te acordás qué fue lo que hicieron con la consola? Abrieron un archivo .txt y el profe tenía cargado ahí los valores que él quería probar, tenía los puntos para Bien. que le calcule el perímetro y todo. Bien, si se fijan bien en ese video, en ese ejemplo que hace Matías, él utiliza una operación de sistemas operativos que se llama redirección de entrada estándar. ¿Sí? A ver, ¿qué es la entrada estándar? ¿Es el STD? ¿Puede ser ese? STD. STD in de input, y STD de estándar. ¿Bien? A ver, básicamente todos los programas que se escriben en C ven a cada recurso como un archivo. Los archivos, en definitiva, son espacios de memoria en los cuales uno puede escribir o de donde uno puede leer. El sistema operativo permite, a través de una operación, que es el símbolo menor menor,
redirigir el contenido de un archivo de texto como entrada de otro programa. Así fue que cuando en el video Matías utiliza el programa ejecutable, digamos que se llama círculo.exe, escribe menor menor, el nombre del archivo que nos contaba Jenny que tenía los puntos. Entonces, en realidad no modificó el programa. El programa original estaba trabajando con las funciones estándar, scanf y printf. Sin embargo, tomó los datos, la lectura la hizo del archivo, supongamos, datos o puntos.txt. No recuerdo cómo se llamaba. Bien. Esto lo hizo Matías para mostrarles una forma rápida de trabajar con archivos desde un punto de vista práctico. De hecho, cuando uno trabaja en sistemas operativos, en la administración de sistemas, esto lo hace todo el tiempo. Así como redirigís la entrada, podés redirigir la salida y les voy a pasar un enlace por el grupo de WhatsApp, a ver, referido a este tema, como para que lo puedan chequear y revisar si les interesa. Esto es muy importante. A ver. Sin embargo, ahí está. Tampoco es programación. Esto es administración del sistema operativo. Si nosotros queremos trabajar con archivos desde el punto de vista del lenguaje, con las herramientas que nos da el lenguaje C, entonces necesitamos recurrir a algunas funciones especiales. Luciano, ¿te acordás cuáles son las funciones para operar con archivos? Estamos repasando, así que no tengan reparo en abrir sus programas, sus apuntes, lo que quieran, y recordar lo que sea. Lo que sí les pido es que habiliten el micrófono, así los escucho. Luciano Laguna. Profe, Sí. para abrir y cerrar los archivos o las funciones. Todas las funciones que hayan visto. ¿Cuáles son las que vieron hasta ahora? A ver, espera aquí. Maxi, si te acordás, devolvele la gentileza a Luciano de hace un rato. fopen, fclose. Bien. Esa me acuerdo. Bueno, ¿qué hacía fopen? fopen abría el archivo. ¿Cuántos parámetros recibe esa función? Dos parámetros. ¿Cuáles son? Uno, el nombre del archivo en sí, y el otro es la operación que queremos hacer con ese archivo, que sea de escritura, Bien. lectura. Perfecto. Te voy a corregir una cosa. El nombre del archivo en realidad implica la ruta del archivo que vos querés abrir. ¿Sí? Y abrir siempre lo vamos a decir en estos términos. Uno abre en modo de lectura, en modo de escritura, en modo de edición. ¿Bien? Entonces, cuando uno abre un archivo en modo de escritura, es similar a decir que estoy creando un nuevo archivo. Hay que tener cuidado con esa operación. Si uno abre en modo de escritura un archivo que existe, lo más probable es que el archivo va a desaparecer en favor de un nuevo archivo que va a estar vacío. Esto es un error muy común que cometen quienes empiezan a trabajar con este tipo de funciones. Y lo primero, el primer parámetro del que yo les hablé es, les dije que es la ruta más que el nombre del archivo. Sí es el nombre, pero implica que también trae una ruta asociada. ¿Qué es la ruta? Desde el origen del sistema operativo, del sistema de ficheros, que en Linux empieza con barra directamente, uno podría especificar cualquier dirección dentro del sistema de archivos en el cual estuviese el fichero que quiero abrir. Entonces, por ejemplo, yo podría decir /home, /maxi, /datos.txt. ¿Por qué? Porque dejé el archivo datos.txt en la carpeta home del usuario Maxi. ¿Bien? Si yo no especifico la ruta, el sistema operativo asume que la ruta es la misma donde se encuentra el ejecutable. Es decir, el archivo va a ser creado en la misma carpeta. Pero ustedes podrían abrir un archivo distinto. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué otras funciones habían dando vuelta por ahí en el uso de archivos? Luciano, ¿ya llegaste a esa parte? Acá nos habló Maxi de fopen y fclose. Que no lo dijo, pero fclose tiene un solo parámetro, que es el archivo que quiero
cerrar. F gets, F puts, Ajá. Bien. ¿Qué más? F6, F printf, Ajá. F scanf. Bien. Bueno, en la clase trabajaron fundamentalmente con fscanf y fprintf, que son funciones análogas a scanf y printf. ¿Qué diferencia existía entre estas funciones y las que nosotros venimos estudiando, las estándar? Me refiero, fprintf versus printf o fscanf versus scanf. Luciano. Y que el scanf lee una entrada con formato desde el archivo. O sea que obtiene desde el archivo obtiene una entrada. ¿Pero cómo? Me refiero a la sintaxis de la función. Hay algo que es muy evidente, que los hace distintas. Y que tienen una F delante. Ese es el nombre de la función. Pero De la sintaxis. la estructura de la función, ¿sí? ¿Cómo la usás? ¿Cuál es el primer argumento en scanf y cuál es el primer argumento en fscanf? Vamos, Luciano. Tiene que ser el tipo de que ya sea entero con como flotante. A eso se refiere usted. O sea que al principio lleva int, f printf. No. Cuando usás la función, vamos a ver si Gabriel agarró la pelota en el aire. Gabriel, cuando usás la función scanf, el primer argumento de la función tiene una forma, se llama de una manera en particular. Cuando usás fscanf, el primer argumento es el mismo, es distinto. ¿Qué diferencia hay? Gabriel. Es el mismo, ¿no? El primer argumento, el identificador el scanf. El scanf posee primero el argumento que es el tipo de dato de entrada. Y el fprintf supongo que debe tener el nombre del archivo. No recuerdo eso. Me estás comparando scanf con fprintf. Yo te estoy hablando de scanf con fscanf, entrada. Abel. Sí, profe. ¿Podés responder vos? Bueno, en el caso de scanf me permite leer una entrada desde el teclado. En cambio, fscanf puedo leer desde el teclado si el archivo es, o sea, si el puntero es stdin o si la entrada es estándar, o si no desde un archivo si le indico algún puntero. Bueno, el primer argumento en ambas funciones, ¿cuál Eh, es? En el scanf es la cadena de control. Genial. En el fscanf es el puntero del archivo. Perfecto. Esto es lo que yo les estoy preguntando. Fíjense cómo me doy cuenta hasta dónde están leyendo y hasta dónde están estudiando y hasta dónde están prestando atención. Chicos, la modalidad esta de estudio implica de que ustedes hacen este laburo. Yo vengo y les pregunto justamente para saber si, como Abel, en este caso, han prestado atención, han practicado, se han puesto a ver el material. Y si tienen dudas, serían ustedes los que me deberían estar haciendo preguntas a mí. No se confíen en que yo voy a hacer esto todo el tiempo o que Matías va a hacer esto todo el tiempo. En esta modalidad de clase, ustedes tienen esta responsabilidad. Si no, vamos a llegar al parcial en otras condiciones. Como dijo Abel, la función scanf y fscanf difieren en el primer argumento en que scanf posee
espera una cadena de control como primer argumento. ¿Qué es la cadena de control? Una expresión que contiene grupos de control que especifican el tipo de conversión que hay que hacer entre los valores que se ingresan por teclado para poder ser almacenados en las variables. Por ejemplo, porcentual D, porcentual F, porcentual C, porcentual S. En fin, esa cadena de control en la función fscanf está como segundo argumento, porque en el primer argumento hay que especificar un puntero archivo. Este puntero archivo puede ser, como bien decía Abel, stdin, si nosotros lo que queremos es que lea desde el teclado, o puede ser el nombre de una variable puntero archivo que nosotros abrimos con fopen, según nos explicó Maxi hace un momento. ¿Bien? Chicos, tómenselo en serio. Vamos a llegar más adelante y vamos a empezar a tener problemas si estas cosas ustedes no las conectan. Y fíjense la importancia, para que nos entendamos, de manejar el lenguaje de la asignatura. Yo no puedo decir el cosito ese del primer, que va entre paréntesis en primer lugar. Me tengo que referir al primer argumento como una cadena de control, como un puntero archivo, dependiendo de qué se trata. Si no, es muy difícil que nos vayamos entendiendo cuando los temas se vayan poniendo más complejos. Bueno, solamente voy a agregar de que vi que también trabajaron con los archivos estándar, stdin y stdout, que son los archivos que en el entorno de ejecución de un programa en C representan al teclado y representan al monitor. Si yo altero o cambio esos archivos, los cierro, lo que sea, tengo que tener otros archivos donde leer y donde escribir. Por supuesto, con las funciones fscanf y fprintf, también puedo usar stdin y stdout para escribir en la pantalla o leer desde el teclado. Esto tiene que ver con la práctica que nosotros hacemos. ¿Bien? Matías le mostró cómo utilizar a través de una función y un puntero archivo las funciones fprintf y fscanf para, por ejemplo, con modificar una línea de código en el programa, conseguir que el archivo que se abre, por ejemplo, o los datos que voy a usar para ingresar en mi programa, sean de un archivo o del teclado, ¿sí? Simplemente alterando la llamada a la función. Bueno, repaso entonces hasta lo que yo vi que trabajaron la semana pasada. Vamos entonces a pedirle, creo que lo que nos conviene es empezar con Maxi. Maxi, si podés compartir tu pantalla, así nos mostrás la duda que estabas teniendo con TypeDev y vemos si la resolvemos entre todos. Profe, estoy del teléfono, así que no. ¿Y no tenés la computadora al lado para conectarte? Sí, pero estoy teniendo problemas con la plataforma, o sea, con internet no puedo. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, voy a compartir yo y lo que te voy a pedir es que nos vayas orientando. ¿Ok? Bueno. A ver. ¿Me confirmás cuando tengamos abierto o cuando estés viendo mi pantalla, Maxi? Ahí se ve, profe. Genial. Bueno, a ver, puntualmente vos me estabas preguntando de TypeDev, ¿verdad? Sí. Bien. Supongamos de que yo tengo un entero y lo que vamos a hacer es asignarle a entero un valor, lo incrementamos, por decir algo, y después lo imprimo. Vamos a usar fprintf ya que vamos conectando con esto. Porcentual D. No, si yo compilo, primero me va a pedir que guarde.
ejecutar. Fíjense que también pueden utilizar la consola que se encuentra por aquí debajo en la lista de pestañas que tengo en la parte de abajo. Si a ustedes les resulta más práctico, tienen en este espacio de costado el estado de uso del archivo, si están guardando, si están compilando, qué fue lo que pasó. El resultado de haber compilado, ¿bien? La línea de compilación y los mensajes que nosotros usamos para depurar nuestro código. Aparecen unas pestañas para mensaje, borrador, algo que ustedes quieran anotar referido al programa. Y en terminal les va a abrir su home. Esa terminal es exactamente igual a la que abrieron con Matías el otro día, solamente que está integrada a la ventana. Si yo acá busco el archivo ejemplo.c, por ejemplo, para ejecutarlo en Linux tengo que poner .barra para marcar la ruta donde se encuentra y digo ejemplo, bien, me va a mostrar el 11, ¿sí? Tal cual como lo vemos acá debajo. ¿Qué pasa? Yo no le puse barra n, le vamos a meter un barra n por acá. Volvemos a compilar, vuelvo a la terminal, lo voy a volver a ejecutar desde acá abajo. Perfecto. Si me molesta ver todas las salidas mezcladas, puedo usar clear y me limpia la pantalla, la consola que estoy utilizando en este momento. Tengan presente que estas cosas, de nuevo, lo repito, son de sistemas operativos. Seguramente ustedes ya las están viendo, las van a empezar a ver en sistemas operativos 1. Me refiero a los que están cursando por primera vez segundo año. Sin embargo, está bueno que ustedes las vayan manejando porque nos va a facilitar mucho el trabajo en esta y en futuras asignaturas. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que hace la palabra clave typedef? Cuando se pone en color una palabra clave, es decir, con resaltado de sintaxis, es porque la escribimos bien. Si no ocurriera, esto ya es elemental, pero presten atención a eso porque también puede ser de que ustedes terminen haciendo algo que no corresponde. Typedef me permite definir para un tipo de dato un sinónimo. De esta manera, yo puedo decir que quiero que int se llame entero. ¿Bien? Quiere decir que a partir de ahora entero, fíjense cómo se destacó ahora en azul, va a ser una palabra clave similar a int. Similar no, idéntica. Está haciendo exactamente lo mismo. ¿Bien? Entonces, yo compilo, de nuevo verifico que no hay error, vuelvo a ejecutar mi programa y lo que obtengo es el mismo resultado, porque en definitiva, para el lenguaje, num es un entero, ya lo llamé int o entero. ¿A quién le sirve esta característica de typedef? Solamente el programador. No tiene ningún impacto en el desempeño de nuestro programa. Cuando yo compilo, lo único que hace es traducir entero a int. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Esto, en definitiva, que está ahí, podría ser otra cosa, no un entero. Podría ser un float, podría ser un char, o podría ser una estructura. Es decir, yo podría decir que struct int num es un entero. ¿Sí? Vamos a decirle n1 para que no se mezcle con num que tenemos ahí abajo. Entonces, si yo ahora compilo, esto me va a dar un error. Bueno, me dio un par de errores. ¿Por qué? Veamos qué es lo que nos dicen los errores. Primero, acá falta un punto y coma al final de la estructura. Sí, esto me lo comí yo, perdón. Ahí el culo. Ahí. Bien, compilemos de nuevo para ver si corregimos el primer error. Excelente, el primer error de la línea 5 desapareció. ¿Cuál es el siguiente error? Nos aparece en la línea 12. ¿Qué tenemos en la línea 12? Un problema con la asignación. A ver, ¿cuál es el problema? A ver. Que ahí básicamente tendría que utilizar el operador punto.
¿Por qué? Porque solo puedo asignarle a los miembros, valores a los miembros. Perfecto. En realidad, lo que está pasando es que le estoy tratando de asignar el valor 10 a la variable de tipo estructura, no a la variable de tipo entero, int. Más allá de que yo la llame entero, ahí, y la declaro como entero acá. Pero ese es un problema mío, porque estoy interpretando mal lo que quiero hacer, ¿sí? Básicamente, lo que yo estoy diciendo es que esto que puse como primer argumento a la palabra clave typedef, lo estoy asociando con esto que puse como segundo argumento, que es la palabra o el sinónimo que voy a utilizar de aquí en adelante para referirme a esto que está acá. ¿Bien? Entonces, ojo con confundir por un nombre que estoy usando el contenido. ¿Bien? Tal cual como nos decía Abel, yo necesito decirle que quiero en num un valor de 10, ¿no? No lo puedo hacer, a ver. Tac. No lo puedo hacer de esta manera. Lo que yo tengo que hacer es especificarlo con el operador punto. ¿Por qué el operador punto, Jenny? No se escuchó nada. Maxi, ¿vos escuchaste? No, profe. ¿Podés responder vos entonces? Me parece que es porque, o sea, se lo coloca para indicar que la variable número es del tipo struct entero. En realidad, no por el tipo, sino porque donde yo quiero guardar el resultado, el valor 10, es en el miembro de tipo entero que pertenece a num, es decir, n1. Si yo no pongo el punto, no tengo forma de saber que estoy queriendo acceder a un miembro de la estructura num. ¿Bien? Entonces, también por ende, debería hacerlo acá y también debería hacerlo acá. ¿Bien? Si yo vuelvo a compilar, ahora no me da error, y acá abajo, al ejecutarlo, me encuentro con el resultado correcto. ¿Bien? Maxi, momento de las preguntas. No, creo que no tengo preguntas, profe. ¿Te quedó más claro que Claro, antes? Bueno, sí, tengo que hacer igual fíjate, un repaso a la lectura, sí. fíjate que esto en realidad es lo que nosotros establecemos como nuevo tipo de dato. Y nosotros también podríamos haberlo hecho así. Struct nint, qué sé yo, por decir algo. En este caso, estamos definiendo un identificador que se llama marca en el vocabulario de la asignatura, ¿sí? Es la marca de la estructura. Por lo tanto, yo acá podría decir struct nint, ¿bien? Y eso, si lo compilo, van a ver que funciona exactamente igual. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Simplemente declaramos la estructura en la línea 3, que es como la plantilla que a mí me va a permitir crear nuevas variables que usen ese espacio de memoria. Y en la línea 5 dijimos que para todo esto yo quiero usar como sinónimo la palabra clave entero. La inventé, se me ocurrió a mí, la puse ahí y se acabó el problema. ¿Bien? Esto funciona con estructuras, funciona con uniones y funciona con otros tipos de datos. Yo puedo o declarar la estructura como lo hice antes en la misma definición del tipo de dato, donde la marca puede ser opcional, o lo que es mejor, declarar la estructura con la marca
fuera de la sentencia typedef y utilizarlo posteriormente cuando yo quiera, por ejemplo, ¿no? hacer un sinónimo como en este caso. ¿De acuerdo? Maxi, yo te sugiero, y a los demás también, por supuesto, que practiquen, como bien dijiste, y que consultes si esto no fue suficiente. ¿De acuerdo? Bien, bien, profe, gracias. Bueno, la otra pregunta era de Abel y refería a los contenidos de esta semana. ¿Nos iluminás, Abel? Ya comparto, profe. Dale, yo entonces dejo de compartir y nos mostrás vos. Ahí se ve, profe. ¿Sí? Perfecto. Bien, bien. Bueno, en el lenguaje C, un string sería equivalente a una cadena de caracteres, ¿no? Correcto. Bueno, acá yo básicamente, o sea, esto es un ejemplo donde indico que el tamaño de esta cadena son 10 caracteres. Entonces, obviamente que la lectura lo podría hacer con un bucle for, pero para hacerlo en una sola línea, podría utilizar esta cadena de control. La pregunta mía es cómo evitar el desbordamiento cuando yo ingrese más de 10 caracteres y eso, o sea que los 10 primeros ingresen en la cadena, los que sobran se eliminen y no afecte básicamente a si por ahí necesito preguntar algún tipo de dato. Bien. Muy buena tu pregunta, Abel. Fíjate que la función scanf, deja el código, así vamos viendo el código, y vos a partir de acá te transformás en una especie de robot, de lo que vamos diciendo. Tal cual como vos dijiste, un arreglo representa una colección de elementos del mismo tipo. Si nosotros lo que queremos es representar una cadena de carácter, para nosotros una cadena de carácter es un conjunto de caracteres y por lo tanto tenemos que usar un arreglo. ¿Cómo se declaran los arreglos en C? Tal cual como lo hiciste en la línea 7. Yo tengo que especificar el tipo, el identificador de esta estructura de datos y entre corchetes colocar la cantidad de elementos que yo quiero que tenga. ¿Bien? Entonces, vas a agarrar, vas a compilar y vas a ejecutar el programa para ver qué es lo que hace. Bueno, o sea, esta cadena solo puede almacenar hasta 10 elementos, o sea, 10 Bien, caracteres. Entonces, si yo ingreso, eh, o sea, si la cantidad de caracteres son menores a 10, no habría ningún problema y me pediría que ingrese algún otro tipo de datos. En este bien. caso, pero, bueno, el problema está en el que si yo ingreso más caracteres que el permitido. ¿Cómo comprobás vos de que no está funcionando? Eh, bueno, hay veces que me tira un error ahí, en lugar de 0, ahí básicamente tira como un número negativo. Bien, correcto. Ahí estás adivinando, pero estás adivinando bien. El problema que estamos viendo se llama desbordamiento. ¿Por qué? Porque cuando Abel, corre la ventana de ejecución, así vemos el código, Abel. Cuando Abel especifica en la línea 8 que va a leer datos desde el teclado, en realidad le está diciendo que los coloque donde comienza un arreglo
denominado cadena. La manera en la que estás escribiendo cadena es correcta porque el nombre de un arreglo en definitiva es una dirección de memoria donde comienza ese arreglo, pero nosotros, si fuese una variable, lo escribirías de una manera distinta. ¿Qué es lo que le estaría faltando, Abel? Si fuese una variable distinta, el ampersand. El ampersand. Y si yo quiero especificarlo con un ampersand para ser explícito en lo que estoy haciendo, vos pondrías el ampersand antes de cadena, ponelo. Y para que esto sea correcto, después de cadena hay que poner corchetes 0. Acá. Sí. El 0 te falta poner. Porque lo que nosotros estamos tratando es de encontrar dónde comienza nuestro arreglo. ¿Podés comentar la línea 9? Que por lo que me imagino imprime el contenido de cadena. Perfecto. Volvé a hacer el experimento de recién. Bien. Fíjense que muestra que la cadena tiene 37 caracteres y además me muestra todo lo que ingresó. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Porque scanf no va a validar que haya espacio suficiente en mi arreglo para guardar todos los caracteres que yo quiero. Entonces empieza a sobreescribir la memoria. A veces esa sobreescritura en la memoria puede terminar impactando en zonas del programa, de la memoria que está en uso del programa, que afecta el comportamiento de nuestra ejecución. Y como resultado, algunas veces va a pasar de que el programa termine bien entre comillas, porque ya sabemos que no tiene espacio para 37 caracteres, sino que está usando una zona de memoria de forma ilegal, y en otros casos va a terminar haciendo de que el programa termine bien, porque esa falla depende de cada ejecución. ¿Qué es lo que podemos hacer? Abel, pone 10 entre el porcentual y el corchete del scanf. A ver, construí y volví a hacer lo de recién. Bien. Si vos te fijas... Bien, bien. Si vos te fijas, ahora la cadena, más allá de que es... Corre la ventanita de ejecución. La cadena, más allá de que es más larga que el tamaño del arreglo que vos declaraste, solamente se guardaron 10 caracteres. ¿Sí? ¿Sí? Esto es un ping, necesito el pong, que vos digas, sí. Sí, profe, o sea, ahí tomaría los 10 primeros caracteres y Bien. los demás se quedarían ¿Dónde están? en el buffer, profe. Sí, señor, como lo Y, acabas de explicar. y pasaría directamente o sea, entrar cuando me solicite este tipo de dato entero, entonces ahí se genera el error, profe. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que vos estás haciendo ahí es dejar en el buffer algo que para nosotros, desde el punto de vista de este programa, es basura. Claro. ¿Bien? Tenés tenés muchas formas de resolver el problema. Una sería la primera, confiar en que el usuario va a entender las reglas de uso del programa y va a hacer las cosas bien. Por supuesto, es la solución menos confiable. La otra solución es, después de que el usuario ingresó, fíjate lo que hicimos, acá restringimos la entrada de caracteres solamente a los 10 primeros. Vos lo que podrías hacer es vaciar el buffer del teclado. ¿Bien? Claro. ¿Qué significa vaciar el buffer del teclado? Básicamente, leer todo lo que quede después de la lectura del scanf y guardarlo en una zona de memoria que usás para descartar. Podrías usar, no sé, crear un arreglo que se llame trash de 300 caracteres y leer todo en trash hasta el final.
O lo que podrías hacer es utilizar una función que se usa para este tipo de cosas, que, si yo no me equivoco, se llama flush. Dame un segundo. Estoy buscando fflush. Vos estás usando Windows, por lo tanto no tenés las páginas del manual a la mano. Podés usarlas desde Google directamente. La función... espera. La función se llama fflush. ¿Sí? Te lo voy a escribir en el chat. ¿Sí? Y recibe como argumento, déjame que lo vea, un flujo de archivos. Por lo tanto, sería stdin, lo que vos le tendrías que pasar ahí. ¿Sí? Lo de trash era una solución similar, ¿no? Podemos intentarla después en todo caso si querés. Pero, básicamente, fflush, probemos qué pasa ahora. Bien. ¿Ves que te leyó 10 caracteres y te pregunta para que ingreses un número? Claro. Ahora ingresa el número. Bien. Bien. Y ahí lo conseguiste. ¿De acuerdo? ¿Qué hace fflush? Esto sería básicamente como que descarta lo que tengo en el buffer, los elimina. Exactamente. Si vos estuvieses en Linux, pones man espacio fflush y te da la página del manual. Pero como no estás en Linux, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir a Chrome. ¿Ahora, profe? Sí, ¿por qué no? Abrí una pestaña y escribí man espacio fflush. Bien, entras en el primero, por supuesto los podés buscar en español o en inglés, pero básicamente ahí lo que vos tenés es la descripción, el uso y probablemente algún ejemplo sobre cómo utilizar la función, en algunos casos y en otros no. ¿Bien? Sí. Bueno, volvé al código, te quiero hacer un comentario más. Si vos le pones en la línea 8 ese 10, tal cual como está ahora, estás cometiendo un error de desbordamiento involuntario. ¿Por qué? ¿Cuántos caracteres se guardan en una cadena de carácter? Son 10 más 1, que sería básicamente el final. El nulo, el carácter nulo, que es /0. Sí. Como vos estás poniendo que vas a permitir leer 10 caracteres, el carácter nulo se va a guardar en la posición 11 a partir de 0. Claro. ¿Bien? Eso significa que te va a quedar escrito fuera del tamaño del arreglo. Entonces, si vos querés que se ingresen 10 caracteres, el arreglo, declararlo de tamaño 11. ¿Bien? O, lo otro, permitís solamente... No. En la línea 7. A ver. Perfecto. Y ahí sí podemos decir que tu programa quedó completito. ¿Bien? Va, completito en función del caso del ejemplo que me pediste. No me acuerdo exactamente qué era lo que estabas por hacer con eso, pero... Era ese el problema que tenía. Bueno. Y ahora la otra duda es, bueno, en este caso, por ejemplo, en las cadenas de caracteres, o sea, esto es un arreglo de caracteres, ¿no?
y puedo ingresar hasta 11 caracteres, pero hay veces en el que el usuario ingresa menos caracteres, por ejemplo 10 o 5. Y Sí. hay una función que es el strlen, que me permite obtener la cantidad de elementos que tiene en ese momento esa cadena de caracteres. La pregunta mía es, ¿hay una función similar a esta para los arreglos de otros tipos? Por ejemplo, para saber cuántos elementos están cargados en un entero. Claro, Bueno, en realidad no. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos saber si un entero tiene un valor válido o no. Quiero claro, decir, suponete que el enunciado dijese algo así como leer una secuencia de números positivos, enteros positivos, y guardarlos en un arreglo. ¿Bien? No te dice la cantidad, pero el enunciado también podría especificar como máximo 10. Bueno, vos podrías declarar el arreglo de tamaño 10, inicializar todos los valores a 0 y entonces, mediante un while, ingresar los distintos valores hasta que, por alguna condición, decidís que no ingresás más valores. En ese caso, vos estás definiendo que el valor 0, por el mismo enunciado, es un valor de corte válido. Por lo tanto, podrías escribir una función o tener una función len que te permitiera saber exactamente cuántos elementos se han cargado. ¿Cómo lo averiguás? Y vas recorriendo todos los valores desde la posición 0 en adelante, y si en alguno tenés un 0, significa de que no se cargó. Por lo tanto, ahí terminó la carga. ¿Bien? Pero esto fue algo que nosotros definimos como programador para poder encontrar esta cuenta que vos estás buscando. Depende de cada problema, de cada enunciado, por supuesto va a ser distinto en cada caso. ¿Se entiende lo que te estoy planteando? sí, profe. Bien. ¿Alguna otra cosa? A ver. No, no, profe, por ahora no. Bueno, te aconsejo que veas bien, prestes atención a los videos de la clase, que en definitiva Matías da varios ejemplos sobre cómo inicializar, cómo recorrer y cómo operar, cómo pasar arreglos a las funciones como argumentos. Eso es muy importante. Y sobre todo cómo utilizar archivos y arreglos para, bueno, resolver problemas de una manera más eficiente. Ah, profe, ¿Ok? Sí. bueno, yo estuve haciendo el ejercicio 9, si mal no me acuerdo, y, o sea, cuando compilo me dice que la compilación finalizó con éxito, y a la hora de construir me sale el error que la compilación falló. ¿Quieres mostrarnos? Sí, ahí, y ahí, Compiló con éxito, bien. y ahí me da un... Perfecto. ¿Podemos darle un poquitito de zoom al mensaje de error, que no lo llego a leer? Dice algo como undefined reference. Fíjate en las dos líneas atrás, ahí, la primera roja. Ahí. Y sobre el final, ¿qué dice? Hay que mover la barra de desplazamiento. Undefined reference. Calcular, ayúdame que mi vista no es la de antes. Calcular Deportista mayor y menor. mayor, menor. Fíjate dónde existe esa función, que está declarada, pero probablemente no esté definida. Fíjate cómo está escrita la función en la línea 88. Yo ya vi el error, así con mi vista de pescado y todo. Fíjate el mensaje de error sobre el final. Dice, undefined reference to calcular deportistas mayor, menor. Y la tuya dice casi lo mismo. Te voy a dar una pista. El lenguaje C es case sensitive.
o dicho en español, sensible a mayúsculas y minúsculas. El C de calcular está en minúscula. ¡Qué grande! Acá hay otro vista de pescado que se dio cuenta. En la declaración de la línea 19 dice calcular C con mayúscula. Y probablemente en la línea que estás usando la función, que creo que es la 33, también la estás usando con mayúscula. Ahí está. ¿Construir? Perfecto. Genial. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Abel? No, profe. Buenísimo, bien, bien trabajado. Voy a hacer como cuando empezamos la clase, les voy a preguntar a cada uno si quieren agregar algo, si quieren preguntar algo. Y si no hay dudas, terminamos con la clase entonces. Abel, ya te pregunté, vamos con Gabriel. De lo que vimos, Gaby, No, por mi parte no tengo ninguna pregunta. te sugiero que veas y hagas ejercicios para tenerlas para el miércoles. ¿Eh? Ok. Bueno, Luciano. Profe, no, hasta ahora, por lo que vimos, los ejercicios ahora y esas cosas, no. Bien, genial. ¿Quién sigue? Maxi. No, profe, la duda esa que tenía ya se me despejó, así que no me quedaron dudas. Bueno. Jenny. No, profe. Qué buen grupo. No hay dudas acá. Supongo que vamos a llegar y vamos a tener todos 10 en el parcial. Chicos, dejando las bromas de lado, lo voy a repetir una vez más. Quiero que se pongan las pilas con el estudio. Ya estamos en la cuarta semana, prácticamente un mes adentro de la cursada de la materia. Necesitamos apretar un poquito el acelerador. La materia es intensa, apenas estamos comenzando y necesitamos que ustedes dominen el vocabulario técnico para lo que viene. ¿Sí? La semana que viene probablemente vamos a empezar a ver reserva de memoria dinámica y cosas por el estilo, y no sé si hay alguno acá que sea recursante o que ya haya tenido el gusto de trabajar con punteros, pero créanme que las cosas se empiezan a poner intensas. ¿Ok? Los voy a liberar, ya que no hay más preguntas, y sugiero fuertemente, una vez más, para el miércoles revisar todo. No solamente lo de esta semana, sino lo hecho con anterioridad. Le voy a avisar a Mati como para que haga algunas preguntas sobre todo esto que hablamos y de lo que se viene trabajando. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo lunes. ¿Ok? Bueno, profe. Chao, profe. Hasta luego.